Sebastiana Vettel. I kolizja Vettel i Verstappena. Valtteri Bottas! Koniec wyścigu! No tak. Dobra, punkt do hamowania. Sebastian Vettel! Cóż tam się wydarzyło? Straci It's a strange feeling for me to walk around at this place, because normally I drive along here with 150 miles per hour. Niki Lauda explica la Fórmula 1. Los 250 kilómetros por hora suena como algo muy rápido y sin embargo no deja de ser una cifra. Ni los forofos de la Fórmula 1 pueden imaginar cuán increíblemente rápidos son estos coches. Para que se pueda apreciar hemos organizado una demostración. Haremos competir a un Fórmula 1 con 2 coches de serie. Este Ford Sierra de 1.600 centímetros cúbicos es un turismo de producción en serie muy avanzado. Es un buen coche, tanto en comportamiento como en prestaciones. Alcanza una velocidad que sobrepasa los 160 kilómetros por hora. Este otro es uno de los coches más rápidos que pueden adquirirse, un Porsche 928. Su velocidad máxima supera los 230 por hora y su comportamiento es de lo mejor que ha conseguido hasta ahora la moderna tecnología. James Hunt, campeón mundial en el 76, conducirá el Sierra. Y John Watson, subcampeón del mundo en el 82, pilotará el Porsche. Para que sea un poco más espectacular, daremos ventaja a los 2 coches de serie. Primero Hunt en el Sierra. Trata de trazar las curvas con precisión, ya que cuanto mejor las trace, más velocidad alcanzará. No nos hemos olvidado de los otros 2 coches. Pensándolo bien, ya es hora de que John Watson salga en el Porsche. El Sierra ha tenido 35 segundos de ventaja y ya tenemos al Porsche acercándose sin dificultad. Niki ha terminado su café. Quizás sea el momento de que trate de alcanzar a los otros. A propósito, el motor del coche de Niki es atmosférico. Los últimos modelos de estos motores tenían 150 caballos menos que los turbo. Recuerden que esta prueba comparativa se hace con salida parada y a lo largo de una sola vuelta, o sea, unos 5 kilómetros. Hemos visto con qué facilidad remonta el Fórmula 1 la ventaja y supera a los 2 coches de serie. Conducir un coche de Fórmula 1 en una carrera somete a los pilotos a tremendas presiones y a fuerzas de inercia.
Por esa razón, cada piloto ha de tener un asiento diseñado a medida para su cuerpo y se mantiene ajustado en él por un arnés de máxima seguridad. Sin embargo, su cabeza no va apoyada en ningún lado. El tirón de las curvas solo lo sientes en el cuello, ya que el casco es más pesado que, por ejemplo, una gorra. Cuando entras rápido en una curva, la cabeza se ladea con fuerza hacia el exterior de la curva. Hay circuitos, como el de Brasil, donde las curvas son peraltadas y la fuerza de gravedad que se alcanza hace que después de... Yo calculo que unas 30 vueltas no puedes mantener la cabeza erguida, pues los músculos empiezan a dolerte. No pueden soportar esas tensiones. En los coches antiguos diseñados con motor delantero no se producían esas tensiones tan grandes en las curvas. En aquellos coches el piloto era visible. Quizás no fuese posible reconocerlo, pero se apreciaba que alguien conducía el coche. ¿Cómo maniobraba? Hoy en día, en la lucha por reducir la resistencia del aire, el piloto siempre va totalmente cubierto. Tan solo se ve la punta de su casco y apenas puede apreciarse que hay alguien conduciendo el coche. Pero volvamos a nuestra historia. Al final de la década de los 50 tuvo lugar un adelanto técnico que aumentó todavía más la distancia entre los coches de Fórmula 1 y los de serie. El fabricante inglés John Cooper colocó el motor detrás del piloto, pero delante de las ruedas traseras. Un gran avance en la distribución del peso. Sin embargo, la mayoría de los coches de serie tienen 4 plazas y no pueden adoptar este sistema. De todos modos, y a pesar de colocar los motores detrás del piloto, aquellos coches se encontraban en la edad de piedra respecto a las suspensiones y comportamiento de hoy en día. Un gran piloto de entonces, Stirling Moss, dijo: en aquella época, si el coche tenía algún problema de adherencia, delante o detrás, bajábamos un poco la presión de los neumáticos delanteros o traseros. Los antiguos coches de carrera eran simples en comparación con los de hoy. Los modernos requieren la colaboración de mucha gente. Su investigación, diseño, desarrollo y construcción son el resultado de intensos esfuerzos. Detrás de cada miembro del equipo que se ve, hay otras 30 personas apoyándole. Estos coches son la punta de lanza de la tecnología. Pero cuando salen de la fábrica aún no están listos para competir. ¿Por qué? El coche que usted compra deja la fábrica listo para ser usado, porque ha sido concebido para soportar condiciones promedio. Pero incluso el mejor coche de serie podría ser mejorado para cada circuito en concreto, aunque ese ajuste no nos valdría para otro circuito diferente. Con más razón, no es posible conseguir una preparación promedio en los coches de Fórmula 1. Se afinan a la medida de los pilotos y de los circuitos, ya que todos son diferentes. Unos son planos y otros montañosos. Algunos son virados y estrechos. Los hay anchos, con curvas rápidas y abiertas. También lisos, como una mesa de billar. Los coches deben adaptarse con la mayor precisión en cada caso, ya que en Fórmula 1 cuentan las centésimas de segundo. Por esa razón se hacen los entrenamientos previos a la carrera. No es el caso de un jugador de golf practicando su swing o un jugador de tenis ensayando su servicio. Por supuesto, los pilotos aprovechan para ensayar sus técnicas, pero la clave está en encontrar en los entrenamientos la mejor combinación de todos los ajustes del coche para ese circuito en especial. Or we take some of the rear wing, we're the last hole here. And we need to bleed the brakes because the pedal is quite soft. So let's do this for Es preciso ajustar todos los elementos aerodinámicos. La rigidez de la suspensión, la altura del coche respecto al suelo, la dureza de los amortiguadores, la caída o ángulo que forman las ruedas respecto al suelo. Es como un gigantesco rompecabezas. And less rear wing, yeah? Yeah. Take one hole off the rear wing, please. Cuando se refieren a las reacciones de sus coches, los pilotos usan continuamente dos términos: sobrevirador y subvirador. Aunque no son solamente los coches de Fórmula 1 los afectados por ello, también los coches de serie. Este Ford Taunus es un coche bien compensado, sin embargo Niki lo está desequilibrando deliberadamente. Llega a esta curva demasiado rápido. Fíjense cómo culea. En este caso, el coche tiene comportamiento sobrevirador. Ahora acabará por dar un trompo completo.
De nuevo se aproxima a la curva demasiado rápido. Aunque Nicky gire el volante a tope, el coche tiende a seguir recto. En este caso, el coche tiene comportamiento subvirador. Los pilotos de Fórmula 1 prefieren sus coches perfectamente equilibrados, que la adherencia sea igual adelante y atrás. Aplican toda su capacidad en lograr el equilibrio perfecto, lo cual es muy delicado. Por ejemplo, un coche con unos 200 litros de combustible en la salida se comportará de forma muy diferente a lo largo de la carrera, a medida que consuma el combustible y se reduzca el peso. Un buen piloto necesita saber exactamente qué hará que su coche esté bien puesto a punto durante toda la carrera. Es muy fácil que un coche tenga una estabilidad perfecta al principio de la carrera, porque eso se consigue con la práctica. Pero cuando el combustible se va acabando y cambia el comportamiento de los neumáticos se van desgastando, no se puede dominar el coche igual en la segunda mitad de la carrera. Los Fórmula 1 requieren un tratamiento cuidadoso por parte del piloto. Algunos componentes resultan sorprendentemente frágiles. Las cajas de cambios de los modernos Fórmula 1 no son demasiado fuertes para resistir el esfuerzo de los constantes cambios de marchas. Así que a menudo tienes problemas con las velocidades. A veces una marcha no entra con facilidad. Resulta realmente difícil hacer el cambio de velocidades. Te salen ampollas en las manos. Hay que ser cuidadoso con la caja, no dañarla aún más. Así que hay que poner mucho cuidado al cambiar cuando una velocidad es especialmente frágil para conseguir que dure hasta el final de la carrera. A diferencia de los vehículos de serie, en los Fórmula 1 el compensador de frenada entre las ruedas delanteras y traseras puede ajustarse mientras se conduce. Es muy importante hacerlo bien, como pudo apreciar este otro piloto al probar el coche de Nicky. Si los frenos no están bien afinados, el resultado es preocupante porque enseguida comienza a hacer extraños. Yo suelo ajustar el balance de los frenos más hacia adelante y entonces voy frenando cada vez más fuerte. Por fin, cuando consigues bloquear una de las ruedas delanteras, vuelves a afinarlo un poco más hacia atrás para estar seguro de que el balance de los frenos será el adecuado. Así es como yo lo hago en cada circuito en particular. Los neumáticos son un elemento fundamental en las carreras actuales. Los que se usan en terreno seco no tienen dibujo, ya que este solo sirve para desalojar el agua del cirne. Durante la carrera, el piloto quiere que se apoye la mayor superficie posible de goma sobre la pista, y esto se consigue sin dibujo. Estos neumáticos se llaman slicks. Están fabricados con goma muy blanda, que es más adherente. Cuanto más duro sea un neumático, más durará, pero proporcionará menor adherencia. Un coche de serie no puede llevar slicks. La goma blanda resiste solo una carrera, aproximadamente unos 350 kilómetros, y con neumáticos sin dibujo el coche patinará en cuanto llueva. Pero no se confundan, debajo de esa goma blanda está la carcasa, que tiene una resistencia increíble. Los neumáticos tienen que transmitir hasta 900 caballos y su temperatura resulta fundamental. Si están demasiado fríos, no tendrán suficiente adherencia. Los mecánicos comprueban la temperatura midiéndola en 3 sitios, a ambos lados y en el centro. Las 3 temperaturas deben ser similares, para un óptimo rendimiento. Los coches de Fórmula 1 han sido diseñados con gran precisión. A diferencia de los coches de serie, la estética no juega ningún papel. No obstante, existen regulaciones que limitan el tamaño y el peso total del vehículo. La forma del coche y parte de la disposición de sus componentes están determinadas por la aerodinámica. Hasta la década de los 60, los diseñadores no comenzaron a prestar atención a la aerodinámica, y hasta la década siguiente no empezaron a emplearse a fondo los túneles de viento. La aerodinámica no solo pretende reducir la resistencia del viento. Los diseñadores descubrieron enseguida que el flujo de aire que pasa por encima del coche puede usarse para crear un vacío que empuja al coche hacia abajo. Aumenta la adherencia al suelo y le permite tomar las curvas a mucha mayor velocidad. En 1967 fue un norteamericano, Jim Hall, el primero en aplicar este principio a un coche de carreras, el Chaparral, con alerón instalado en la parte trasera. La Fórmula 1 adoptó la idea y rápidamente aparecieron los alerones, pequeños delante y más grandes atrás. Había llegado la aerodinámica. Pero todo tiene un precio. Estos alerones crearon sus propios problemas. Cuanto mayor era el alerón y mayor su ángulo para mantener el coche adherido al suelo, mayor era también la resistencia al avance. Podían tomarse las curvas con mayor rapidez gracias al aumento de la adherencia, pero en las rectas la resistencia al avance reducía la velocidad. A finales de la década de los 70, el brillante diseñador inglés Colin Chapman y su equipo Lotus lograron que la aerodinámica diese un paso más. Su Lotus 79 ganó 6 carreras antes de que sus rivales comenzaran a utilizar el mismo sistema aerodinámico.
Lotus aprovechó el aire que circulaba debajo del coche para adherir a este a la pista, aumentando así su capacidad de tomar las curvas, a cambio solo de un ligero aumento de la resistencia aerodinámica. Esta técnica fue bautizada con el nombre de efecto suelo. Con el efecto suelo, un Fórmula 1 a alta velocidad tiene mayor peso que este Rolls-Royce. Así se comporta el aire en un coche que emplea el efecto suelo. El aire que viene desde delante es cuidadosamente dirigido hacia abajo y obligado a atravesar un contorno con forma de embudo invertido. Esta alteración en su velocidad crea automáticamente un efecto de succión en el punto donde la velocidad del aire es mayor. Cuanta más velocidad alcance el coche, mayor succión provoca. Los primeros coches que emplearon el efecto suelo impedían que el aire se escapase por los lados a base de unos curiosos faldones laterales. Cuando el coche pasaba sobre algún desnivel, estos faldones subían y bajaban, manteniendo atrapado el aire debajo del coche. El efecto suelo produjo resultados espectaculares: más adherencia a la pista y mayor velocidad. Sin embargo, también hubo quien criticó los diseños de los faldones del efecto suelo. Si por alguna razón se estropeaban, entonces podía perderse el 70% del efecto suelo, y eso hacía al coche incontrolable. La suspensión tuvo que hacerse cada vez más rígida para tolerar el mayor peso. Debido a ello, los pilotos eran sometidos a un durísimo esfuerzo. Conducir estos coches se hizo casi insoportable. Además, si los faldones se desprendían y caían a la pista cuando el coche rodaba a gran velocidad, salían despedidos peligrosamente. A principios de la década de los 70 se modificaron algunos circuitos para alejar a los espectadores de la pista. Imaginen el costo que significaría modificar todos los circuitos del mundo. Así que para reducir la velocidad de los coches en las curvas, se decidió prohibir los faldones a partir de 1983. A los nuevos coches se les llamó de panza lisa. Los diseñadores habían logrado tanta aerodinámica que a su velocidad máxima los mejores coches de 1985, incluso sin faldones, volvieron a desarrollar tanta fuerza de succión que su peso era equiparable al del último Rolls-Royce. Ahora vamos a ver en qué consiste un moderno coche de Fórmula 1. El McLaren es especialmente interesante, ya que se trata del Fórmula 1 con más éxitos en una sola temporada. Por ejemplo, ganó 12 de los 16 grandes premios del 84. Los coches de Fórmula 1 carecen de chasis o bastidor. La sección frontal es un armazón reforzado que no ha sido fabricado en metal, sino con un material más liviano y resistente, la fibra de carbono. Esta es la parte del coche donde van sujetas la suspensión y las ruedas delanteras. Tiene que ser totalmente rígida y es la sección que aloja al piloto. Detrás de este se encuentra el depósito de combustible y a continuación el motor. Los coches de Fórmula 1 no solo no tienen un chasis separado, sino que a diferencia de los turismos, el motor no está montado dentro del coche, sino que forma parte de la estructura posterior. La suspensión trasera está fijada al motor y también, a diferencia de los coches de serie, la caja de velocidades va montada detrás del motor. Esto no solo mejora la distribución de peso, sino que además la hace más accesible y los mecánicos trabajan mejor sobre ella. Turbo es una de las palabras de moda en la tecnología del motor de la década de los 80. En el 77 no había coches turbo en Fórmula 1, pero a finales de 1982 Brabham ganó una carrera con su turbo y Ferrari se alzó con el Campeonato Mundial de Marcas. En 1984 Niki Lauda ganó el Campeonato del Mundo con su McLaren turbo alimentado. Es impresionante la potencia que añade un turbo, pero ¿cómo lo consigue? Su principio es muy simple. En un sistema que no es turbo, los gases de escape salen de la cámara de combustión del motor, bajan al tubo de escape y son expulsados. Estos gases se mueven con bastante rapidez. Por cierto, a medida que el motor se acelera, ellos también circulan más a prisa. Haga la prueba con su propio coche, acelere el motor y sentirá la presión de los gases en la salida del tubo de escape. Esta presión es una forma de energía que suele desperdiciarse. En un mecanismo turbo, estos gases son dirigidos a una pequeña turbina. La presión de los gases mueve esta polea y luego salen por el sistema de escape que está al otro lado.
La pequeña rueda de la turbina está conectada a un compresor que aspira aire y lo introduce a presión en la cámara de combustión del motor. Esto significa que se bombea más combustible dentro de la cámara de combustión, y cuanto más combustible haya, mayor será la explosión y mayor la potencia. Pero recuerden, todo avance tecnológico tiene un precio, y la turboalimentación no es una excepción. Tiene dos problemas. El primero, su poca potencia a velocidades bajas, ya que los gases de escape circulan muy lentamente. A medida que se acelera el motor, los gases de escape se mueven más deprisa y también la turbina y el compresor. Entonces es cuando el turbo es eficiente. Esto significa que no tiene la respuesta instantánea y la elasticidad de los motores que no son turbo. Además, los turbos tienen sus problemas específicos de fiabilidad. Los primeros coches turbos se averiaban a menudo. Se requiere una tecnología punta para hacer que los sistemas turbo funcionen. El circuito del sistema de escape tiene que estar fabricado con aleaciones de níquel, que es virtualmente el único metal que no se derrite por el enorme calor generado y que resiste altas presiones. La velocidad y el calor son los enemigos del turbo. En un motor turbo de Fórmula 1, el compresor puede llegar a girar a 140.000 revoluciones por minuto, y en su punto más alto la temperatura alcanzará 930 grados. Si la temperatura no se controla, el aceite hierve, las válvulas revientan y el resultado es el fuego. Este es uno de los peligros más acuciantes al que se enfrenta un piloto. Una característica especial de los motores turbo es que pueden ser ajustados para producir durante breves periodos más potencia de la usual. En 1984 todo esto era un problema, incluso para el campeón mundial. El turbo le añade al motor una potencia de unos 150 caballos. En bastantes ocasiones, cuando estás a pocas vueltas del final, tienes que ir doblando a más de un rezagado, lo que resulta más arriesgado con esta diferencia de potencia. Lógicamente, no tenía experiencia en lo que se refiere a correr con coches turbo en los distintos circuitos a lo largo de la temporada. Francamente, carecía de esa experiencia. Pero en el futuro todo fue más fácil porque aprendí qué hacerle al coche, cómo afinarlo para aprovechar los 150 caballos extra y cómo actuar en la salida. Eso fue lo que no hice bien el primer año. Siempre ocupaba malas posiciones en la salida y tenía que luchar luego para remontar. Y la carrera resultaba completamente diferente de lo que había planeado. Ya no me falta esa experiencia para luchar por la primera posición. Sé qué tengo que hacer para ganar una carrera. Pero al principio tuve que hacer un constante esfuerzo para recuperarme de mi mala posición en la parrilla de salida. Si pude ganar muchas carreras fue gracias a mi experiencia. Muy bien, vamos a suponer que este coche está afinado todo lo posible y que es rápido en pista. Sin embargo, no ocupa los primeros puestos. Así que es el momento de demostrar la auténtica maestría, pasar a otro competidor. Estos dos Porsche 928 idénticos son perfectos para esta demostración. Aquí no ocurre como en la carrera, que uno espera la ocasión de acelerar y pasar al coche de delante. Aquí el que va delante no quiere que le pasen, y dos coches pueden estar tan emparejados a lo largo de una vuelta que la diferencia sea de centésimas de segundo. Los adelantamientos se hacen generalmente en las curvas o cuando te aproximas a ellas. La táctica consiste en aguantar más que el otro. Si puedes esperar una fracción de segundo más antes de frenar, entonces meterás el morro delante. Todo esto es muy peligroso. Entre los pilotos tenemos la convicción mutua de que en un momento determinado el otro te dejará paso. Una norma que debes acatar es que si el otro frena después que tú, tienes que dejarle pasar. Si no, los dos coches se saldrán de la pista. Naturalmente, adelantar es muy complicado. ¿Qué hace usted, por ejemplo, cuando su coche es más rápido en las curvas, pero tiene menos potencia que otro? Entonces hay que sacarle la mayor ventaja posible en las curvas, porque en las rectas te superará. Si tienes suerte, puedes aprovechar tus conocimientos de aerodinámica para pasarle en la recta. Detrás de él se forma un rebufo, una especie de vacío. El coche de delante va abriendo un agujero en la resistencia del aire. Eso significa que puedes alcanzar una velocidad mayor que la máxima de tu coche y adelantar al rival. Por supuesto, hay que tratar de impedir que el rival se coloque en tu rebufo.
ya que en estas circunstancias la presión psicológica que tiene que soportar el piloto que va delante es enorme. Sabe que al más pequeño error que cometa, el que va detrás le pasará. Parece ser que hay pilotos que pueden resistir esta presión mejor que otros. En realidad hay que estar preparado para todo. Psicológicamente no debes competir en puestos en los que no te sientas a gusto o que te produzcan ansiedad o que no sean de tu agrado. Y sería un error arriesgar en exceso en una carrera así. Si sales en esas condiciones, lo pasarás mal y ganarán los que se sienten más seguros, rápidos y confiados. Sinceramente, creo que hay que tenerlo todo bajo control antes de una gran carrera. La próxima vez que veáis un Grand Prix en directo o a través de las pantallas del televisor, espero que lo que os hemos mostrado os permita disfrutar más de la carrera.